¿Y si la marca con la que has desayunado desde la infancia escondiera una historia tan oscura que podría cambiar para siempre tu perspectiva sobre los alimentos que entran en tu hogar? Mientras millones de personas encienden la cafetera, abren una tableta de chocolate o preparan sopa instantánea sin pensarlo mucho, empieza a surgir una pregunta inquietante. ¿Qué se esconde realmente tras el simpático logotipo de Nestlé? No se trata solo de marketing, recetas o tradiciones familiares. Se trata de poder, de decisiones tomadas mucho más allá de la cocina de cada familia y de un sistema que a menudo transforma la necesidad humana más básica, la comida, en un negocio dispuesto a cruzar límites morales que la mayoría de la gente jamás imaginaría. En los últimos años, diversas organizaciones internacionales, periodistas y activistas han denunciado la industria alimentaria, y un nombre aparece con frecuencia en estos informes: Nestlé. Los estudios sobre el uso de mano de obra infantil en las plantaciones de cacao, las investigaciones sobre el acceso al agua en comunidades pobres y las acusaciones de marketing agresivo dirigido a las madres más vulnerables dibujan un panorama en el que la empresa no parece ser simplemente ingenua o mal informada, sino más bien una estructura gigantesca que, como mínimo, se ha beneficiado durante décadas de prácticas que ponen en peligro la salud, la dignidad y los derechos de millones de personas. Para comprender el lado más inquietante de Nestlé, primero es necesario desmontar la imagen perfecta que la empresa ha construido durante más de un siglo, la del salvador de los bebés, el aliado de las familias, el amigo presente en cada momento del día. La versión oficial narra la historia de un farmacéutico visionario que quería salvar a niños desnutridos creando una fórmula infantil revolucionaria. En realidad, la historia comienza con un problema real, dramático y urgente. Mujeres que no podían amamantar, bebés que morían por falta de alternativas y médicos desesperados por encontrar una solución. Durante un tiempo, este producto pareció un milagro. Ayudó a reducir la mortalidad infantil en diferentes regiones, dio fama al nombre de Nestlé y sentó las bases de un imperio. Pero entonces llega la primera grieta. A medida que el negocio crece, surgen nuevos participantes, nuevos directivos y nuevos objetivos. El enfoque pasa de simplemente salvar vidas a aumentar las ventas, expandir los mercados y ganar cuota de mercado en todos los rincones del mundo. Lo que comienza como una respuesta a una tragedia humana se transforma gradualmente en una máquina que necesita vender más y más, año tras año, incluso cuando la necesidad original ya no es la misma. Es en este punto cuando se difumina la línea entre necesidad y codicia, donde se esconde uno de los secretos más inquietantes de la historia de Nestlé: la forma en que la empresa transformó a las madres y a los niños en un mercado a conquistar, incluso en lugares donde siempre ha existido la solución más segura: la leche materna. Muchos pueden recordar una determinada imagen: una lata con un bebé sonriente, una enfermera recomendando una marca, una madre exhausta viendo un anuncio que promete descanso y salud en polvo. Casi nunca se muestra qué sucede cuando este polvo se mezcla con agua contaminada, cuando las instrucciones están en un idioma que nadie entiende, o cuando una madre pobre diluye la fórmula más de lo recomendado porque no tiene dinero para comprar otra lata. Quienes escuchan estas historias imaginan sus propias compras en el supermercado, la confianza automática con la que han colocado productos Nestlé en sus carritos durante años, sin darse cuenta de que detrás de esta comodidad cotidiana hay una cadena de decisiones que, en algunos países, ha costado la vida de bebés que nunca sabrán que formaron parte de un plan de marketing. Y sin embargo, ese no es el único punto oscuro. Hay otro tema que, al mencionarlo, provoca un profundo silencio: el agua. El recurso más básico, más sagrado, más obvio. Aquello que alguien abre el grifo sin pensarlo mucho, pero que en otras partes del mundo se convierte en un lujo, una frontera entre la vida y la muerte. ¿Qué sucede cuando una empresa alimentaria decide que el agua no es solo un derecho, sino una oportunidad de negocio? La respuesta a esa pregunta y todo lo que se ha revelado a lo largo de los años podría cambiar para siempre la forma en que alguien mira una simple botella en el estante.
A medida que la empresa crecía, los ejecutivos comenzaron a ver algo que, en una hoja de cálculo de Excel, parecía una oportunidad irresistible. Madres de todo el mundo. No como individuos, no como historias únicas, sino como segmentos de mercado. En salas de reuniones, lejos del llanto de ningún bebé real, se discutió cómo convencer a más mujeres de que dejaran de confiar en sus propios cuerpos y, en cambio, dependieran de un producto manufacturado, empaquetado y vendido con un envidiable margen de beneficio. En muchos países, los representantes de ventas comenzaron a visitar hospitales y clínicas. Algunos se vestían de enfermeras, otros se presentaban como asesores. Repartían muestras gratuitas de leche de fórmula, sonreían y repetían frases que, con el tiempo, se volverían trágicamente familiares. Esta leche es más completa, es más moderna. Su bebé se pondrá más fuerte. Detrás de cada lata gratuita había un cálculo frío. La cantidad exacta se administraba de forma que, para cuando la madre empezara a depender del producto, su propia producción de leche ya hubiera disminuido. Cuando se acababa la muestra, la madre no tenía otra alternativa. En los barrios pobres, en las aldeas sin saneamiento básico, esta historia se repetía como un eco cruel. Las mujeres mezclaban el polvo blanco con agua sacada de un cubo, sin saber que el líquido transparente contenía bacterias invisibles. Las familias que no podían permitirse otra lata añadían más agua de la recomendada, creyendo que así duraría más, sin darse cuenta de que también estaban diluyendo los pocos nutrientes capaces de proteger al bebé. Las instrucciones estaban escritas en un idioma que nadie en la casa entendía, y los símbolos de seguridad no se traducían en seguridad real en una cocina sin filtro, microondas ni refrigerador confiable. Los informes de las organizaciones sanitarias comenzaron a registrar un aumento de las enfermedades gastrointestinales, la desnutrición y la mortalidad infantil en las regiones donde se había intensificado la promoción agresiva de la leche de fórmula. Uno de estos informes, con un título demasiado duro para ignorar, acusaba directamente a la empresa de crear una necesidad artificial, crear un problema y luego ofrecer la solución en sus propias latas. La idea de que una corporación utilice la vulnerabilidad de una madre y el amor por su propio hijo como herramienta de ventas hiere algo profundo, algo instintivo. Mientras tanto, otro frente comercial avanzaba, el del agua embotellada. En diversas regiones del mundo, comunidades enteras comenzaron a notar algo inquietante. El agua que antes fluía de manantiales naturales parecía estar disminuyendo, mientras que camiones llenos de botellas salían de las fábricas con etiquetas que decían cristalina, pura, de manantial. Los informes locales hablaban de pozos que se secaban, ríos que perdían caudal, agricultores que caminaban mayores distancias para encontrar agua potable, mientras que en los estantes de los supermercados aumentaba el número de botellas con etiquetas brillantes y precios inaccesibles para muchos. En algunos lugares, el agua, que antes era un bien común, ha llegado a parecer un artículo de lujo. Las empresas que extraían enormes volúmenes de agua de territorios vulnerables la revendían embotellada, con eslóganes de pureza, bienestar y salud. Para una familia con recursos limitados, la elección se tornó cruel: pagar un precio elevado por una botella o arriesgarse a usar el agua turbia que quedaba en su propia comunidad. A partir de este momento, la discusión ya no se centra solo en una marca específica, sino en una lógica que impregna gran parte de la industria de alimentos y bebidas. Donde hay necesidad, hay mercado. Donde hay escasez, hay oportunidad. Donde hay vulnerabilidad, hay una puerta abierta para entrar con una campaña aspiracional. La pregunta que queda es,
Si todo esto es tan grave, ¿por qué tanta gente sigue comprando estos productos como si nada pasara? La respuesta radica en cómo la industria alimentaria, con Nestlé como uno de sus símbolos más visibles, ha aprendido a entrar no solo en las cocinas, sino también en la mente y el corazón de las personas. Durante décadas, las marcas han financiado anuncios en los que la comida perfecta, la familia feliz y la risa de los niños están directamente vinculadas a productos ultraprocesados, llenos de azúcar, sal y aditivos que nadie lee en voz alta. En muchos países latinoamericanos, incluido México, estas empresas colocan sus logotipos en eventos escolares, en uniformes deportivos y en campañas de donación de alimentos caritativas. La imagen que se refuerza es siempre la misma. Estamos contigo, formamos parte de tu vida, te entendemos. Pero tras esta fachada, emergen otros escenarios. Comunidades con tasas extremadamente altas de obesidad infantil, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Niños que crecen creyendo que un refresco o una bebida azucarada es casi lo mismo que un zumo natural. Los adultos, agotados por sus rutinas, llenan sus carritos de la compra con todo lo que sea rápido, barato y esté en oferta, sin tiempo para leer las etiquetas ni preguntarse quién se beneficia realmente de estas elecciones. En un sistema desigual, donde los alimentos frescos a veces son más caros que los ultraprocesados, culpar al consumidor se convierte en una forma conveniente de desviar la atención de las estructuras que se benefician de esta realidad. Muchas personas se sienten culpables por lo que comen, por lo que ofrecen a sus hijos y por no tener una dieta perfecta. Sin embargo, el enfoque cambia cuando se observan las decisiones corporativas y cómo éstas moldean silenciosamente los hábitos de millones de personas. Ante algo tan grande, surge la pregunta: ¿qué puede hacer una persona común y corriente? No existe una respuesta mágica, pero sí pasos sencillos y prácticos que no requieren perfección, solo conciencia. Primero, saber. Sabiendo que detrás de una marca puede haber historias de explotación del agua, trabajo infantil y estrategias de marketing dirigidas a grupos vulnerables, sabiendo que una etiqueta bonita no garantiza prácticas éticas y que una frase emotiva en un anuncio no sustituye una producción responsable. Segundo, elige mejor siempre que sea posible. No se trata de cambiarlo todo de la noche a la mañana, sino de hacer pequeños ajustes, leer la lista de ingredientes, comparar opciones, apoyar a los productores locales cuando sea posible y preguntarse por qué ciertos productos aparecen tan a menudo en la publicidad y otros casi nunca. Tercero, hablar. Hablar con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Compartir información, comentar noticias, debatir qué comprar y por qué. Las grandes empresas temen algo más que cualquier regulación a los consumidores informados que ya no aceptan todo en silencio. La mayoría de la gente cree que el verdadero poder reside en las salas de juntas, en los consejos de administración, en manos de los principales accionistas. Pero existe un poder silencioso que a menudo se subestima, el poder de decir: ya no compro esto, no les voy a dar esto a mis hijos todos los días, quiero saber quién está detrás de este logotipo. No es un poder absoluto ni inmediato, pero es real. Cada vez que un consumidor cuestiona, comparte información o apoya alternativas más éticas, envía un mensaje, por pequeño que sea, al sistema. Y las empresas, por muy grandes que sean, dependen de algo que todavía está en manos de la gente: la decisión de abrir o no sus carteras. Tal vez Nestlé no sea la única culpable. Tal vez sea simplemente la cara más visible de una forma de hacer negocios que se repite bajo otros nombres, en otras categorías, en otros supermercados. Si esta historia provoca incomodidad, ese sentimiento tiene valor. Ella indica que lo que aún importa es lo que entra en el cuerpo, en los cuerpos de los niños, en la vida de la comunidad. A partir de ese momento, cada vez que alguien elige un producto del estante, deja de comprarlo solo por sabor o comodidad. También está adquiriendo una historia, una cadena de decisiones, una forma de entender la vida y el valor humano. Algunas historias, una vez conocidas, dejan de merecer ser financiadas con dinero de los consumidores. Otras, aunque menos famosas, quizá merezcan más espacio en la mesa cotidiana. Un segundo de duda antes de añadir un producto a su carrito. Ese segundo de reflexión es todo lo que la industria no quiere que exista. Es en este pequeño intervalo
donde puede comenzar el verdadero cambio, informándose, cuestionando, compartiendo y sobre todo recordando que ninguna huella, por grande que sea, es inevitable.